No hay nada que pueda cambiar tu vida más que la palabra de Dios. En esta conferencia de pasión por el Evangelio, profundizamos en el sentido que tiene esa palabra viva para nosotros. Lo hacemos en el Auditorio Betel de Madrid, los días 17 al 18 de octubre de este año. Únete con nosotros y comparte nuestra pasión por la palabra. El 17 y 18 de octubre en el Auditorio Betel de Madrid. La primera pregunta que tenemos esta mañana es para el pastor Matt Layton. Nos gustaría, si pudiera hablarnos brevemente de cuáles son las diferentes formas de inspiración de las Escrituras. Se suele decir en algunas veces que la Biblia fue inspirada de manera de dictado y otras veces de manera que bajó del cielo la Biblia y es lo que tenemos entre nosotros. Y me gustaría que complementara también el pastor Sam, pero trataron el tema, el uno con el otro se complementó en sus ponencias. Muy bien, vale, pues os aviso que las 4 ya es la hora de la siesta para mí normalmente, sobre todo después de el secreto con Roquefort que me sirvieron ahí en el restaurante que ni he podido acabar. Bueno, pues eso. Sí que se puede hablar de diferentes formas, diferentes teorías de cómo explicar la relación entre la intervención divina y el trabajo humano en la inspiración, porque la Biblia tiene este carácter dual de origen divino, pero son seres humanos que redactan las palabras. Y bueno, has aludido a la idea del dictado. Sí que leyendo la historia de la Iglesia, a veces encuentras lenguaje de dictado, donde teólogos de siglos pasados hablan de la inspiración en términos de como si Dios susurraba las palabras en el oído de Lucas o de Pablo o de Juan y que escribiera dictando, pasando de sus propios pensamientos, de su propio conocimiento, y sería una palabra muy directa. Así que hay el nivel profético. Es cierto que Dios pone su palabra en la boca del profeta, Deuteronomio 18, y hay algunos pasajes en la Biblia que sí que podríamos decir que son dictados. Pero Lucas capítulo 1 habla de haber investigado, haber indagado cuando se dirige a su amigo Teófilo, ¿no? Y dice que yo he investigado, he indagado, he tratado de poner en orden todo lo que se ha ocurrido, y ahí ves un trabajo nivel humano, que el hombre estaba pensando y estaba escribiendo según su conocimiento. Y entonces ahí se suele hablar de una relación orgánica. La inspiración orgánica es el término que aparece en los manuales de teología, que es un milagro. Dios inspira a Lucas, pero no aplasta a Lucas. Lucas está pensando, Lucas está usando su griego, su manera de expresar, su lenguaje, su conocimiento, sus experiencias, las entrevistas que había hecho con más personas, pero Dios lo estaba guiando de modo que Lucas acaba escribiendo, palabra por palabra, lo que Dios quiere que escriba. Y una teoría más sería la inspiración parcial. Y esto corresponde a lo que hablamos en la ponencia, que partes de la Biblia sí son inspiradas, otras partes no. Y sí, a veces se llama inspiración parcial. Gracias, hermano. ¿Y qué es lo que creemos en cuanto a la inspiración de las Escrituras, Pastor Sam? Si pudiera dar la definición precisa, ortodoxa, que creemos. Complementando, Pastor Matt. Sí, estoy de acuerdo con él, todo lo que dijo él. Sí. Amén. No me acuerdo quién dijo que una diferencia habla de la inspiración orgánica. Es lo que él describe, de que Dios, toda la Biblia, todas las escrituras son inspiradas, pero no es usar a la personalidad humana como simplemente una máquina de dictar. Y en realidad, este es un tema para largo, pero tiene profundas consecuencias para la cultura. Si uno ve, por ejemplo, el pueblo judío, hasta el día de hoy hay un nivel muy alto de coeficiente intelectual y muchos lo atribuyen justamente a esa interacción con el texto, de que en el texto esperamos escuchar la voz de Dios,
leemos cuidadosamente el texto porque entendemos que en el texto y en su gramática, no de forma mística, obviamente hay algo milagroso detrás, pero Dios nos está hablando y hay una correspondencia entre lo que Dios dice y lo que nosotros podemos entender por medio del texto. No pasa así en el Islam. El Islam se dicta y hay menos preocupación por esa interacción. Es como que no hay interpretación supuestamente. Lo que dice es lo que dice. Después hay otras religiones como el jainismo. El jainismo tiene sus libros sagrados, pero en el jainismo ya no importa lo que dice. El libro en sí se trata como un objeto sagrado, se adora como objeto sagrado, como si fuera un ídolo, y se lee, pero no importa, hay algo místico en escuchar el sonido, pero no como uno está entendiendo, absorbiendo la idea. Es como simplemente la repetición de los sonidos tiene un impacto. Es como en el budismo, que un ruido así como el om, que carece de cualquier contenido intelectual. Pasa lo mismo con las escrituras jainistas, de que se lee, pero lo que produce es un vaciamiento de la mente y no una interacción con el texto, no te lleva a pensar todo lo contrario. Entonces, esa postura cristiana y judía es algo único en cuanto al el entendimiento de las escrituras sagradas en el mundo y tiene profundas consecuencias. Amén. Gracias, hermanos. Hay una pregunta que va relacionado con esto último que ha comentado y me gustaría que si la audiencia, creo que fue en la ponencia de ayer, el viernes, llega a escuchar, nosotros decimos que la palabra es la palabra de Dios porque proviene de Dios y tiene la autoridad de Dios porque Dios es la mayor autoridad. ¿Qué pasaría en el caso de evangelizar a un musulmán y le decimos, mira, tu Corán no tiene autoridad? Y él dice, sí, porque Alá dice que es la autoridad. Entonces sería el mismo argumento que usaría un musulmán. El Corán es la máxima autoridad porque proviene de Alá y tiene implicaciones similares a lo que tú dices de tu libro sagrado. ¿Cómo pudiéramos diferenciar entre este libro Corán y el libro sagrado de las Sagradas Escrituras? Bueno, en un caso es falso y en el otro caso es verdadero. ¿Cómo se comprueba? Se pueden comparar si uno se pone a hacer un análisis del Corán. Por empezar, es en gran medida copiada de las Escrituras. Es algo muy derivado. Básicamente el Corán o el Islam es simplemente una herejía cristiana. Es un arianismo mezclado con tribalismo y una pizca importante de animismo. Y eso se hace evidente al leerlo de una forma, usando las neuronas, uno se da cuenta. Pero hay otra cosa que va más allá de argumentos apologéticos o de comparar si realmente esto pasó o no pasó. El Corán no resiste mucho ese análisis. Pero más allá de eso, las escrituras son autocomprobantes. Y hay algo muy especial en la Biblia, de que la lectura está presente la voz de Dios, y es la voz de Dios. Y eso el Corán no lo tiene. Amén. Gracias, hermano. Pensando una pregunta para el pastor José de Segovia, ¿qué autoridad tiene la Biblia sobre el creyente y cuál es la diferencia entre la autoridad de los pastores que usan la Biblia para gobernar la iglesia y la Biblia misma? ¿Es la misma autoridad o es diferente? Sí, es una pregunta importante, puesto que muchas veces la propia predicación, ¿no?, se plantea, ¿no? ¿Es esta la palabra de Dios o es la palabra humana, ¿no? Hay cierta confusión, ¿no? A mí me gusta, por eso, cuando acabo de leer el texto, decir hasta aquí la palabra de Dios, ¿no? Aunque otras liturgias pesan gracias al Señor por la palabra, para mostrar que mi exposición de ella no es lo mismo que la Biblia misma, ¿no? Y esta confusión se da alentada muchas veces por ciertos predicadores, ¿no? Que tienen como una idea en la cual ya no fuera la iluminación, sino la inspiración lo que estuviera produciéndose en la predicación.
Entonces, es cierto que Dios habla por su palabra a través de la predicación, pero en la iluminación de esa escritura, no en una inspiración como se ha producido en la revelación, que es la Biblia, ¿no? Y entonces, claro, uno puede ser inspirado por Dios, pero no en el sentido en que entendemos que lo es la Biblia, ¿no? El término que la tradición galesa de avivamiento, de la que realmente se alimentaba el doctor Lloyd Jones, ¿no? Me atrae mucho el concepto de unción, ¿no? El concepto de unción, que aparece muy fuertemente en esa tradición metodista calvinista, sí que cree que hay algo que ocurre en el momento de la predicación, ¿no? Que no ocurre en otro contexto, ¿no? Esto era una idea tan clara en el doctor que sabéis que no quería que le grabaran nunca, ¿no? Y de hecho le empezaron a grabar a escondidas, ¿no? Porque consideraba que un mensaje grabado no era lo mismo que un mensaje escuchado en ese momento. Se producía algo en ese momento de comunicación que no se produce por medio simplemente de una reproducción de lo que había en ello, ¿no? Bueno, obviamente esto es una visión extrema, ¿no? La que él tenía, y finalmente acabó aceptando que se reprodujeran incluso en libros los primeros sermones que él vio en vida, que eran los del Sermón del Monte, ¿no? Pero vamos, aún así despreciaba un poco los libros, decía, no, esto no, lo importante es escuchar la predicación. Lo del libro, uno puede leer cualquier libro, pero eso no es lo mismo. Entonces, esa idea de unción yo la veo interesante en el sentido en que los que predicamos, percibimos, ¿no? Una experiencia difícil de entender, ¿no? De comprender para uno mismo, ¿no? O sea, qué se produce en el momento de la predicación, en ciertos momentos además, y no en toda ella, ¿no? O sea, como que hubiera realmente una actividad sobrenatural del Espíritu Santo. Y yo sí creo cada vez más en ello, ¿no? O sea, de que, ¿qué significa eso? Significa primero que eres un instrumento y que Dios puede usarte como puede usar una burra a un inútil o a un completo inepto. O sea, no hay nada especial en ti que te haga, digamos, el instrumento preciado de Dios, ¿no? Mientras que mi idea original, como la de todos los creyentes, muchas veces es que cuanto más santos somos, más entregados a Dios, si hemos orado toda la noche, pues Dios, por lo tanto, claro, ¿cómo no te va a acompañar con poder en su predicación, ¿no? Pero esto no funciona así, os aseguro. O sea, al contrario, ¿no? Muchas veces los sermones que más te impresionan estás en tu peor estado. O sea, que realmente dices, ¿cómo podía salir así la predicación? No entiendes lo que ha ocurrido, ¿no? Entonces sí que creo que hay una obra sobrenatural del Espíritu Santo que es humillante para el mensajero, para el transmisor humano. Te das cuenta que tú estás simplemente siendo un medio. Esto es algo que se enfatizaba mucho. Yo me acuerdo de Rick Lucas, el famoso predicador de Londres, él lo expresaba mucho, ¿no? Dios puede utilizarte a ti como medio y transmisor, pero no pienses que por eso tú tienes justificación o salvación alguna. O sea, el hecho mismo, la pregunta que muchas veces te haces, ¿no? Con pastores que caen, que se descubre una doble vida, que hay un escándalo, ¿no? ¿Cómo sus predicaciones me podían ser tan útiles, ¿no? O sea, ¿cómo podía ser ayudado, ¿no? Y hay mucha gente que tiene una crisis espiritual realmente cuando se da cuenta de la vida verdadera del cual escuchaba esos mensajes, ¿no? Pero es que el hombre no es nada, o sea, es Dios el que es todo, ¿no? Entonces él utiliza realmente mensajeros a veces extraños e incomprensibles, ¿no? Y gente que de alguna forma está tocada, ¿no? Mucha gente que yo creo que estamos como discapacitados en algún área, parece como que Dios se complace en utilizar lo más inútil, ¿no? Para sacar de ahí algo, pero no entiendes nada, ¿no? De por qué usa ese instrumento, ¿no? Entonces yo creo que hay que distinguir, ¿no? Lo que realmente es bíblico de contenido fiel a la Escritura de lo que es puramente el elemento humano, ¿no? de transmisión y la implicación. Una buena corrección es la predicación expositiva entendida como no tener que hablar mañana de aquello que me parece que en la iglesia hace falta porque mira lo que ha hecho el problema que tiene el otro. Voy a buscar un texto que pueda responder a esta problemática. Este enfoque que se da en muchísima predicación evangélica es tremendo, claro, porque es un enfoque en el cual eres tú el que estás manejando la Biblia de acuerdo a tu propósito y beneficio y piensas, esto es lo necesario y lo útil, ¿no? Claro, a mí me ha ayudado mucho en ese sentido siempre este
enfoque expositivo, ¿no? En el cual yo no escojo el tema y el texto de mañana, ¿no? Sino que me viene dado, te da la libertad de poder decir cosas que serían muy violentas en otro contexto, porque parecería que estás refiriéndote a algo de una persona en concreto, de una situación determinada. Y por otro lado, me corrige a mí de mis temas favoritos. O sea, todos tenemos nuestros particulares hobbies, ¿no? En el cual una y otra vez vuelves como clichés a ciertas enseñanzas y frases. La predicación expositiva te confronta con temas que yo no predicaría nunca. O sea, que ni me atraen ni me parecen interesantes, pero te ves con la comisión de tener que predicar de ellos. Y esa predicación en cuanto bíblica, yo creo que hay que recibirla como palabra de Dios, ¿no? Y no como una respuesta humana meramente. Amén. Gracias, pastor. Y creo que eso nos hace pensar en cuanto a la revelación especial. Cuando hablamos de que la Biblia es la revelación especial, ¿por qué hablamos de la revelación especial? ¿Hay alguna otra revelación que Dios haya dado y cuál es la importancia de entender esas diferencias? Como por ejemplo, revelación general y revelación especial. Pastor Matt, si pudiera responder a esto, por favor. Sí, se suele hablar de dos tipos de revelación. Revelación general y has dicho revelación especial también. A veces la revelación general se llama revelación natural porque es la revelación que Dios da por medio de la creación. Se suele decir, y creo que es mejor hablar de este tipo como revelación general porque es la revelación divina que llega generalmente a todo el mundo, ¿no? Pensando en Romanos 1, del 18 al 21, que Pablo dice que los mismos atributos de Dios se han hecho tan claros en lo que se ha creado que la gente conoce a Dios, sabe que Dios existe y está sin excusa. Pero esta revelación difiere de la revelación especial, se llama especial porque es la revelación dirigida al pueblo y la revelación especial incluye el Evangelio. La revelación general no incluye el Evangelio no está en las estrellas como piensan algunos o tampoco está en las nubes. De hecho, Adán y Eva, por ser creados y por haber dialogado con Dios, no conocían el Evangelio hasta después de la caída, que es cuando Dios lo revela. Entonces, la revelación general, especial, sobre todo, tiene este plus, que es el Evangelio, y esta es la revelación que, si la palabra de Dios crea el mundo por su palabra, también crea un pueblo por su palabra, y esa es la revelación especial. Amén, gracias. Hay una pregunta que va relacionada con la ponencia del pastor Sam y tomando en cuenta la revelación especial, que es la palabra de Dios, la Biblia, como la reina de las ciencias, pudiéramos decir. ¿Y qué rol tiene aquellos hermanos o hermanas que hayan estudiado psicología si la Biblia es suficiente para todo? ¿Ellos tienen algún rol? ¿Se pueden adaptar? ¿Tienen que deshacerse de su título? ¿O pueden entender cómo funciona la autoridad de la Biblia, la suficiencia de la Biblia con una carrera como la psicología? ¿Es suficiente la Biblia para los problemas de nuestras familias o necesitamos a alguien más? Bueno, la postura de la consejería bíblica en sí es de que la Biblia es suficiente, pero hay que entender de qué se trata eso. Cuando hablamos de las distintas escuelas de psicología, muchas veces no es de que no haya nada ahí que tenga valor. Esa educación puede ser muy útil, por lo menos para entender qué es lo que se enseña en el mundo, y la gente que llega a nosotros viene ya afectada por esa forma de pensar. Es toda una cosmovisión. Entonces, haberlo estudiado nos deja entenderlo. Y a la vez, si entendemos la gracia común, entendemos que hay elementos de verdad en eso. Ahora, el tema es de que el sistema en su profundidad es antibíblica y siendo antibíblica no contesta las necesidades reales del ser humano, porque ofrece un paradigma, ofrece una explicación del problema del hombre que no es el verdadero problema. Puede hablar de síntomas que son reales,
pero no llega nunca al fondo del asunto. Y el fondo del asunto es de que nosotros estamos enajenados de nuestro Creador por el pecado. Y entonces ellos parten de una antropología no bíblica, y como parten de una antropología no bíblica, no encuentran la solución que también pasa por la antropología bíblica, que es el hombre Dios crucificado por nosotros. Entonces, no se llega a explicar el verdadero problema y no se llega nunca a la verdadera solución. No quita de que hay cosas que pueden ser valiosas. La gracia común nos indica que sí, que puede haber muchos elementos, pero hay que tener mucho cuidado y entender cuál es el paradigma bíblico y cuál es el problema esencial del hombre. Amén. El pecado es el problema esencial del hombre. Sí. Y el evangelio con la palabra de Dios suele ser debería de ser la primera herramienta que pudieran usar los hermanos. Sí. Ahora, entendamos que no todo es sencillo. No es de que viene una persona a la iglesia y viene con hay tanta cantidad de cosas, traumas que trae la gente, y no es de que simplemente le presento el plan de salvación y está. Requiere de... Y va la consejería bíblica está pasando por una etapa de cada vez una mejor sofisticación. Y eso es bueno, de poder entender la realidad de la problemática humana. Amén. Hermanos, me gustaría que de las ponencias que hemos estado escuchando de parte de ustedes, que han sido muy edificantes para nosotros, se han mencionado categorías de la bibliología, de la doctrina de las Escrituras, pero si alguno de ustedes pudiera dar cuál es el tema principal de la Biblia entre todas esas historias que se encuentran en los 66 libros, ¿cuál es el propósito por el cual Dios nos ha dado la Biblia? Si puede alguno de ustedes decir cuál es esa gran historia. Es libre. Yo creo que es fundamental entender efectivamente que hay un mensaje centrado en la Biblia, ¿no? Que por el rechazo, digamos, a una idea de inspiración parcial que quiere limitarlo al aspecto soteriológico de salvación, no podemos llegar al extremo de obviar de que el mensaje de la Biblia es fundamentalmente un mensaje de salvación. Entonces, evidentemente que hay otras enseñanzas en la Biblia que no podemos despreciar y otros conocimientos, pero es un mensaje de rescate. Y entonces, utilizando la famosa definición de Packer, ¿no? Que lo mostraba siempre de esta forma sucinta, tan maravillosa que tenía él, ¿no? De expresar las cosas, ¿no? ¿Qué es el Evangelio, ¿no? Sino Dios salvando pecadores, ¿no? O sea, no encuentro otra forma más sencilla de presentar el mensaje bíblico, ¿no? En primer lugar, es el mensaje de Dios. Como el apóstol Pablo muestra, ¿no? Al comienzo de sus cartas, esto no es mi evangelio, es el evangelio de Dios, ¿no? Que viene ahí. Y por lo tanto, él está no solamente en el origen, sino en el centro de esa revelación. Él es el protagonista y el agente, ¿no? De cambio y de transformación, ¿no? Y ese mensaje divino, por lo tanto, de Dios, es un mensaje de salvación, de redención. Y por lo tanto, no va dirigido a la iluminación, al mayor conocimiento, a la superación moral de la persona, a su reforma. Es un mensaje de verdadera salvación, de rescate de personas perdidas, ¿no? Que son pecadores finalmente, ¿no? Y esto es fundamental y es la razón por la que yo creo que muchos rechazan finalmente la Escritura, ¿no? Porque si tú no ves tu problema, si no consideras tu culpa, si no aceptas que eres un pecador o pecadora, ¿no? Es que nada tiene sentido en la Biblia. O sea, lo lees, puedes pasar de ello perfectamente, ¿no? Porque realmente estará bien para ciertas personas, pero tú no te incluyes, digamos, en ese grado de necesidad. Como se ha mostrado en tantos símiles, ¿no? El de la enfermedad, ¿no? Y el médico, ¿no? O sea, tú no vas al médico y le dices, ¿cómo estás? Bien. No sé, yo me siento muy bien, ¿no? Así, perfectamente, yo creo que me encuentro muy, muy bien. Lógicamente, ¿qué te va a decir, ¿no? Un médico que estás negando las evidencias, ¿no? Lo que demuestran esas pruebas que te han hecho que indican que tú no estás bien. O sea, entonces tú le estás dictando al médico cuál es tu estado sin aceptar lo que realmente
el diagnóstico divino, ¿no? El diagnóstico divino es que estamos enfermos. Entonces, mientras no lo reconoces, vives en la fantasía, ¿no? De que no hay ningún problema con nosotros. Así que cuanto más conscientes somos del problema, se convierte, como los puritanos decían, ¿no? De ser un libro de crónicas de guerras extranjeras, ¿no? Ves que es tu propio conflicto, ¿no? De ver al paciente en la cama, en su lecho realmente terminal, descubres tu propio rostro en el enfermo, ¿no? De ver la tormenta desde la ventana y ver cómo están sufriendo, ves que tú eres el que está ahí en medio, ¿no? Ahí es donde realmente has entendido y recibido el mensaje de la palabra de Dios. Amén. Gracias, hermano. Es interesante que entonces en la gran historia de salvación, que es la historia detrás de todas las historias, nos lleva a un punto, y es cómo es que cuando los creyentes que están aquí, que vienen a una conferencia, pasión por la palabra, para poder animarse un fin de semana, volver a sus iglesias y empezar una semana más, pero viene el desánimo, viene la decadencia espiritual, viene a veces lo que Sujel Michelén, por ejemplo, llama el estancamiento espiritual. ¿Qué hacen ustedes en esta trayectoria que han tenido de ministerio cuando no encuentran ánimo, deleite, placer en la lectura de la palabra o en el estudio de la palabra? No sé si les ha pasado alguna vez. No, nunca. Eso se llama glorificación, hermano. Yo quiero ser miembro de tu iglesia, ¿eh? Pueden complementar, por favor, hermano. Ay, un error mío. No es inspirado. Sí. No, la vida cristiana es así, porque nosotros somos así. Dios no es así, pero nosotros siendo de carne y hueso fluctuamos. Lo bueno, hay cosas que podemos hacer. Lo lindo es que Dios hace cosas por nosotros. Dios siempre es el que nos busca. Cuando fuimos salvos es porque nos buscó. Cuando estamos mal, cuando en nuestra vida cristiana estamos abajo, cuando empezamos a clamar a Dios es porque Él ya está obrando en nosotros. Ese clamor nace del Espíritu. El Espíritu está en nosotros y por el Espíritu clamamos Abba Padre. Y cuando clamamos Abba Padre, nuestro Padre nos escucha. Entonces, todo proviene de Dios, de gracia sobre gracia. Amén. Bueno, podrías preguntar a mi esposa, porque sí que he tenido momentos bajos y me pongo de mal humor y demás, y siendo muy honesto, lo primero que me sale no es ir a la Biblia y orar, que es lo que debería ser, es lo que debería ser. Quisiera pensar que con el paso del tiempo, que el Señor me ayuda a crecer en esta área, y una cosa que he estado pensando últimamente, no sé si lo estoy descubriendo, es ser honesto con el Señor, ¿no? En estos momentos que me siento muy mal, muy bajo. Si leemos los salmos, hay muchos salmos de lamento y el salmista es capaz de decir cosas a Dios sorprendentes y dices, oye, estás bajo inspiración, eso no lo puedes decir, ¿no? Pero también yo creo que el Señor valora nuestra honestidad. La justificación por la fe nos permite ser honestos. Y creo que, José, tú has aludido a esto en tu mensaje. Tener esa seguridad de saber que la justicia de Cristo cubre mis pecados me permite quitar la máscara y entrar en la presencia de Dios tal como soy. Porque sé que me recibe como un padre con sus brazos abiertos cuando vuelva a Él, ¿no? Entonces, esta honestidad y quizás leer los salmos es un buen lugar para empezar cuando nos sentimos así muy bajos. Amén. Gracias, hermanos. Ha sido un ánimo, una edificación escuchar eso porque es el común denominador de muchos al estar en conferencias, tener un ánimo muy grande, volver y después encontrarse con un pecado que te asedia, con una tentación, con un tráfico de Madrid que te quita la paciencia. Y dice, Señor, pero acabo de escuchar el Evangelio en la conferencia y tu belleza de palabra y vuelvo a esto, ¿por qué? Y me gustaría, hermanos, si pueden decirnos qué consejos darían como padres de familia a los padres de familia que se encuentran aquí, porque a lo mejor no todos son pastores o maestros de la iglesia local, sobre el estudio familiar o devocional. Sabemos que cada uno tiene su propio devocional.
diferentes maneras, pero hay algunos consejos prácticos, pautas que ustedes puedan proveer de cómo han aprendido ustedes a hacerlo o que recomiendan en sus iglesias locales. Uno, recomiendo que sea muy sencillo, no complicarlo. Encontrar una forma sencilla de hacer que la palabra de Dios sea una parte vital de toda la vida. Nosotros leíamos en la mesa un pasaje, lo comentábamos y así de sencillo. Cuando los chicos se ponían un poco más grandes, el domingo decíamos, bueno, nos sentamos y queremos que todo el mundo comparta lo que ha venido leyendo durante la semana. Mis hijas siempre sabían qué responder. Mi hijo, yo sabía que se iba corriendo 5 minutos antes de la comida para buscar algo como para tener para compartir, pero por lo menos estaba leyendo en ese momento. Y de una forma muy sencilla, no complicarlo, no tiene que ser algo complicado. Creo que también es muy importante la transparencia y que los chicos, nuestros hijos, vean una genuina piedad no fingida, que los chicos vean cómo luchamos con cuestiones de que no podemos pagar las cuentas este mes. Oramos juntos y el Señor responde. Y es muy importante que vean en nosotros no una piedad falsa, no una doble vida que en la casa somos una cosa y a la iglesia vamos de repente somos muy santos, pero en la casa somos terribles. Eso es lo que termina haciendo que nuestros hijos se alejen de Dios. No tenemos que ser perfectos, tenemos que ser genuinos, transparentes y que haya una real piedad vivida frente a nuestros hijos. Sí, yo estoy muy de acuerdo y aquí hago un inciso para que no vayáis pensando que soy un ogro en casa. Que creo que es importante que nuestros hijos, para que vean esta humildad y esta sinceridad, para mí una de las cositas que intento hacer es pedir perdón y enseguida. Y estos momentos de mal humor, sea con mi esposa, sea con mis hijos, trato de pedirles perdón enseguida. Creo que esto les enseña que, por un lado, yo no me tengo que proteger, porque en el fondo porque estoy confiando en el Señor, ¿no? Y puedo admitir que he fallado, he sido horrible, pero el Señor me ama y me cuida. Y espero que sea un ejemplo para ellos también, aprender a pedir perdón. Recuerdo un consejo que recibí cuando estaba a punto de casarme con mi esposa, y uno me dijo, bueno, lo único que tienes que saber decir es, cariño, perdóname. Pero es cierto que para la salud de las familias tiene que haber perdón, confesión, arrepentimiento, esto es crucial. Y solo añadir un poco lo que ha dicho Sam en cuanto a la rutina. Nuestra meta en casa es que nuestros hijos se vayan de casa con el recuerdo de que leímos la Biblia o hicimos algún devocional la mayoría de los días. No conseguimos hacerlo cada día. Y creo que si uno se pone esta meta puede llevarse a la frustración. Amén. Muchas gracias, hermanos. Pastor José, ¿algo que quiera complementar o dice amén a los hermanos? No, digo amén a todo, excepto que soy el peor padre que pueda imaginar, pero realmente todavía confío en que Dios es más misericordioso que lo que pueda ser, ¿no? O sea, yo creo que cuando te haces mayor, te haces consciente, en algunos casos por lo menos, gracias a Dios, de tus errores, ¿no? Entonces, siempre se pregunta uno, ¿no? Que si el desinterés de tus hijos por el Evangelio, lo que hay, no tiene que ver con todas tus contradicciones y miserias, ¿no? O sea, y en cierto sentido es inevitable, ¿no? Preguntarse si hubiera sido diferente, si de alguna manera hubieras vivido con ellos de otra manera. Pero he intentado lo que mis hermanos comentaban, ¿no? Siempre reconocer la realidad de mi pecado, pedir perdón siempre en cada momento. Y espero que por lo menos eso se haya llevado, ¿no? Ahora que son mayores, ¿no? Y que no están viviendo, por lo menos que no entiendan que yo creo que ese sería el peor mal que podía haber hecho, ¿no? O sea, esa dualidad por la cual tú pretendes una piedad fingida. Que este domingo predicaba incluso sobre el texto de Samuel, ¿no? Y me llamaba la atención en el propio comentario de Calvino, que tiene un sermón sobre sus libros, ¿no?
que decía Calvino que los padres creyentes no tenemos una promesa específica de Dios, ¿no? De que nuestros hijos pondrán su confianza en Cristo y que en su vida llegarán a la salvación, ¿no? Y que decía Calvino, vivimos siempre en el suspense o suspenso, como dicen los latinos, ¿no? De la incertidumbre de saber qué va a ser con tus hijos, ¿no? La historia no ha acabado, no ha llegado a su final, no sabes lo que hay, pero me dio mucho que pensar, ¿no? La expresión de Calvino en su sermón, ¿no? Porque creo que es una carga que muchos padres llevamos, ¿no? La idea de que el Señor no va a hacer finalmente esas promesas, ¿no? Que creemos que tiene para sus hijos realidad, ¿no? Y en cierta forma fue un alivio, ¿no? Saber que convivimos con esa incertidumbre de no tener promesas específicas, ¿no? Sobre lo que va a ser nuestra salud, y vas a tenerla, tu trabajo, tu matrimonio no va a ser tan maravilloso como tú pensabas que iba a ser, ¿no? Y tienes que convivir porque no hay promesas específicas en la Escritura para ti en particular sobre ese terreno, ¿no? Entonces, creo que es un alivio en este sentido el saber que eso es también la vida de fe. La vida de fe es convivir con la incertidumbre, con la inseguridad que tenemos de no saber qué va a ser mañana, ¿no? Gracias, hermanos. Es de mucho ánimo. Me gustaría si pudiéramos conectar con una de las últimas preguntas que puede tener relevancia en cuanto a la expansión del Evangelio, las misiones. ¿Hay la posibilidad de que si creemos que la palabra de Dios ha sido inspirada hasta el último libro, Apocalipsis, 66 libros del canon, Dios ya no habla en el día de hoy, pero puede haber la excepción de que Dios en algunos lugares, por medio de las misiones y la expansión del Evangelio, hable audiblemente a algunas personas? Sí, ¿por qué? No, ¿por qué? Los escuchamos. Si es no, no digan solo no, expliquen por qué no. ¿Puede Dios usar solamente la Biblia en lugares que todavía no la tienen traducida, o puede Él, por medio de revelaciones, sueños, profecías? Encuentro la pregunta como una cosa demasiado hipotética, sinceramente. ¿Dios puede hacerlo? Dios puede hacerlo. La pregunta es si lo ha hecho. No sé si lo ha hecho. Entonces, hablando de posibilidades, hay un sentido en que Dios todavía, o sea, no queremos decir que al cerrar el canon que Dios se fue del mundo, porque Dios es muy activo. Todos hemos pasado una experiencia, si somos creyentes, hemos pasado la experiencia mística más importante que puede experimentar un ser humano, que es la convicción de pecado y la convicción de que hay un Salvador. Y eso es el Espíritu Santo, y es pasar de muerte a vida. Eso es una nueva creación. Es muy fuerte eso, y el hecho de que todos lo hayamos vivido, a veces no lo valoramos. Y buscamos cosas más grandes. Eso ya es nuclear. No hay nada parecido, no hay nada más grande que eso. Entonces, que Dios haga cosas menores, pero yo en lo que veo en la historia de las misiones, es de que Dios obra por medio de su palabra. Hay relatos de la vida del ministerio de William Carey, que ellos publicando Biblias enteras y pequeños fragmentos de la Biblia, y gente de cientos de kilómetros de lejos habían encontrado una hoja, y habiendo encontrado eso, preguntaron, ¿y esto de dónde es? Y aparecieron en Serampur buscando la fuente de esta hoja. Pasó lo mismo en Birmania, hay toda una tribu que en recibiendo una Biblia se convierte. Entonces, la regla es de que el Señor obra por medio de su palabra. Puede haber excepciones, no sé, hablemos de cuestiones históricas y no cosas hipotéticas. Sí, la pregunta no es en cuanto a que haya una hipótesis, sino porque hay movimientos que aseguran que Dios les habla audiblemente, o por lo menos por medio de profetas. Bueno, y en la el día de pregunta hoy. es si yo les creo. Sí. Yo creo que la regla, como ha mencionado, es parte de la fundamental que debemos de creer todos y enseñar, y solamente es como ciertos hermanos que pueden tener también como la esperanza alguna vez yo podré escuchar la voz del Señor audiblemente a mí, como les pasa a algunos otros que en este caso es hipotético, no les pasa.
¿El creyente podrá hablar cara a cara con el Señor? Esta es otra pregunta conectada para usted, Pastor ¿Hoy? Sam. No, en un futuro, ¿En un futuro? En el futuro lo vamos a ver cara a cara. por medio de Jesucristo. Claro. Y esa ¿Qué es más entonces la última pregunta. Pero quiero que participen todos, hermanos. La Biblia dice, secase la flor, marchitarse la flor, secase la hierba, mas la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Habrá necesidad de Biblia cuando estemos en gloria? ¿O solamente la palabra del Señor directamente? ¿Quedará algo de eso con lo que podamos interactuar o ya no más? Pastor Matt. ¿Dónde está Mateo Gil? Está aquí. Tengo una opinión, pero quiero escuchar a mis hermanos. No, en serio, no. La verdad es que no he pensado en esta pregunta. Igual hay una respuesta buena y fácil desde camino no sé qué, pero no. Lloyd Jones habla bastante de ellos, si leemos, incluso recuerdo a Sian como presentaba el tema de la escritura. Él comenzaba siempre sus exposiciones sobre la escritura diciendo, Dios puede hablar de muchas maneras, Hebreos 1, puede hablar por voces audibles, puede hablar por sueños, puede hablar por visiones, así que yo debo ser el último en negar que Dios puede hablar de alguna forma concreta, o sea, si Dios es soberano, tú no puedes delimitarle la forma en que hablar, ¿no? Otra cosa es, como hemos dicho, ¿no? Que Dios hable de forma habitual, ¿no? Como normalmente por la Escritura. O sea, no impedimos a Dios la libertad. Es el problema del dispensacionalismo, por supuesto. El dispensacionalismo pretende, digamos, que Dios, con el famoso texto de Corintios, ¿no? De que acabaron, ¿no? Las profecías, ¿no? En esta época del canon ha terminado esa forma excepcional de hablar de Dios. Claro, pero el espíritu no se ha jubilado, o sea, quiero decir, Dios está activo y no podemos de alguna forma negar el hecho de que Dios habla. El doctor Lloyd Jones solía siempre poner ejemplos bastante extraños, ¿no? De los Covenanters y de la propia familia incluso de Calvino y de Knox, ¿no? Y de cómo habían vivido experiencias en la iglesia del desierto, realmente extraordinarias, ¿no? De revelaciones, de profecías. Pero otra cosa es ese estilo de manifestaciones, ¿no? Que es lo que propone Gruden, ¿no? Un estilo de profecía neotestamentaria falible al lado de la escritura como la basada en la palabra profética del Antiguo Testamento y de los apóstoles segura. Yo creo que Sian estaba acertado en su crítica a Gruden de que dónde está en la Biblia esa palabra falible que es parcial solamente. El ejemplo que él pone, que es Ágabo, insostenible, ¿no? O sea, él dice que porque la detención que recibe Pablo de las autoridades romanas, ¿no? Por las cuales es llevado cautivo, en la cual cumple esa profecía, ¿no? De Ágabo, no coincide en detalle. Entonces, como no coincide en detalle, según él exegéticamente desarrolla en los textos de Hechos, es una profecía parcial. Claro, es que esa visión suena más a una justificación, a este estilo de profecía bien intencionada, pero inútil, ¿no? O sea, yo me relaciono con personas del movimiento pentecostal o carismático con frecuencia, ¿no? Y he escuchado con frecuencia de sus profecías o palabras de sabiduría o conocimiento que reciben. La mayor parte son mensajes bien intencionados que dices, bueno, en un versículo lo dice mejor que lo dice la profecía esta, ¿no? O sea, pero realmente, ¿qué vas a hacer también? O sea, cuando te dicen esta palabra del Señor, te parece más como una iluminación del texto bíblico puesto en otras palabras que realmente otra cosa, ¿no? Pero es difícil. Y luego los casos del mundo islámico, estos casos también que te cuentan de que aparece Jesús en la puerta y tal, ¿no? Y dices, bueno, ya les podía haber dejado una Biblia, ¿no? Jesús, por lo menos se enteraban de algo más, ¿no? O sea, dices, te dejan un poco perplejo, ¿no? O sea, está bien que se les haya parecido, ¿no? Pero podría haberles dejado algo más de iluminación, ¿no? Pero hay tantas de estas historias, ¿verdad? Sobre todo en el mundo islámico te cuentan esto. Yo tampoco tengo una vocación de negarlas o de dudar la aparición. No creo que sea esa tampoco la cuestión. Sí, en varios círculos suele ser muy común hablar de este tema específicamente, de que muchos musulmanes viniendo a la salvación por medio de revelaciones directamente de Dios, por medio de sueños o una manifestación de Él, y eso es como,
excepcional, extraordinario y no parece ser la regla, que es lo que Pastor Sam y han dicho. Adelante, Pastor Matt. Sí, no, lo único que quería añadir, cuando he dicho que no he pensado sobre la pregunta, fue la última cuando preguntaste si habrá necesidad de Biblia en el cielo y eso. Pero sobre lo que ha dicho José, simplemente decir que creo que existe una tendencia en círculos reformados y conservadores de, curiosamente, quizás tratar de vivir una vida cristiana un poco secular y olvidarnos que el cristianismo es una religión sobrenatural, ¿no? Y no queremos cerrar la puerta al Espíritu Santo y siempre me cuesta esta palabra, cesacionista. ¿Qué tal? ¿Lo he clavado? Bien, vale. Que entendemos que los dones milagrosos, lenguas, profecía, estos dones terminan o bien con la muerte del último apóstol o cierre del canon, y no estoy aquí para definir esta cuestión, pero yo no quisiera estar cerrado a que Dios me diera pues impresiones. Un ejemplo que como buenos reformados es Spurgeon. Como 8 veces en su ministerio tuvo palabras, él no las llamaba proféticas. Entonces tampoco pueden los carismáticos decir que no, Grudem es Grudem no puede decir que Spurgeon es uno de los nuestros, porque Spurgeon no lo llamaba profecía, pero mientras predicaba, tú chico que llevas estos guantes blancos y tal, no los compraste, no me acuerdo los detalles y las anécdotas, pero como 8 veces. Y en los puritanos también, uno que caminaba por un campo, no me acuerdo quién fue, que escucha una voz, gira a la derecha, porque estaba caminando, medio oscuro, niebla y tal, y se da cuenta después que se hubiera caído en un foso o algo así, ¿no? Entonces, eso, simplemente añadir que yo estoy muy de acuerdo con José, que no comparto la definición de Grudem. La profecía es palabra divina. Dios dice, pondré mis palabras en tu boca. Una profecía parcial es como hablar de una inspiración parcial. A mí me cuesta mucho entenderlo. Pero sí que eso, que tampoco queremos cerrarnos a que Dios haga cosas excepcionales. Amén, amén. Pastor Sam, usted mencionó la ponencia de esta mañana. Esta es la última pregunta con la que vamos a terminar. Una diferencia en 3 categorías, que sería el logos de Dios, la palabra de Dios y lo que tenemos hoy en día como traducciones o nuestras Biblias en mano. ¿Pudiera hablarnos un poco acerca de esta diferencia? ¿Puede la audiencia llevarse la idea de que el logos es la palabra es la palabra y la Biblia que tengo es la palabra, es el logos, lo mismo? ¿Puede explicarnos un poco más, por favor, para que pueda quedar claro para la audiencia? Lo poco que yo entiendo del tema ya lo dije en el mensaje. Para mí es re interesante de que la palabra es la palabra verbal, la palabra creativa de Dios, y Jesús haya sido el medio por el cual Dios haya creado todo, y se le dice logos, que es palabra o verbo. Entonces, hay una relación que yo no termino de entender. Lo que sí entiendo es que no debemos confundir las dos cosas. Debemos entender que la segunda persona de la Trinidad es persona, es parte de la Trinidad, y que la palabra es lo que Dios ha dicho. Entonces, aunque a mí yo no termino de entender la relación, creo que lo dije en el mensaje, no debemos confundir ontológicamente las dos cosas. La Biblia no es Jesucristo, sino que la Biblia da testimonio de Jesucristo. Entonces, yo creo que hay mucho más por profundizarse ahí, pero sí, creo que hay que marcar una clara diferencia entre la palabra revelada escrita y la palabra revelada en carne, que es Jesucristo. Amén, amén. Gracias, hermanos. Por causas del tiempo, vamos a pedirle al Pastor Matt si puede terminar con una oración, dándole toda la gloria al Dios Trino, que ha revelado su palabra por medio de nuestro Señor Jesucristo para la edificación de su iglesia. Adelante, Pastor Matt.